Bueno, señores, muy buenos días a todos y a todas, a esta mesa redonda sobre seguridad y justicia, en donde en esta ocasión vamos a hablar sobre los retos en el proceso de renovación y evaluación del Ministerio Público. Proceso que ha generado algunas preocupaciones y nada, y es lo que pretendemos en el día de hoy debatir. Nos complace saludar a todos los presentes y agradecerles por aceptar nuestra invitación a participar en esta mesa redonda, que es un espacio de discusión que hemos diseñado para conocer y debatir sobre temas fundamentales de los sistemas de justicia y seguridad ciudadana. En esta nueva edición nos concentraremos en el tema de los retos que están asociados al proceso de renovación y evaluación de los miembros del Ministerio Público. Como es de su conocimiento, de todos los presentes y de la opinión pública, el Consejo Superior del Ministerio Público dio apertura al proceso de evaluación de los miembros titulares de órganos de esa institución clave del sistema de justicia, específicamente de los procuradores fiscales, procuradores de corte y directores de los órganos especializados que hayan cumplido los 4 años calendario dispuestos en los artículos 36 y 41 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, a los fines de realizar los posibles movimientos internos de sus miembros conforme al escalafón y con apego a los lineamientos normativos establecidos en la Ley Orgánica y la Constitución. La ejecución de este necesario proceso representa un momento importante en la vida institucional del Ministerio Público, ya que en esencia se trata de que este órgano se ajuste a principios cardinales en su actuación, como es el de la legalidad, para contribuir al fortalecimiento de la transparencia y el imperio de la ley en el país. En ese orden, saludamos que se haya iniciado este proceso de renovación y evaluación, y en este espacio deseamos aportar a toda la sociedad algunas reflexiones sobre cuáles son precisamente los retos que se colocan al inicio de dicho proceso. Como institución social preocupada por el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia, hemos planteado la necesidad de que este proceso de evaluación sobre el desempeño de los referidos funcionarios públicos se revista de la máxima transparencia a fin de que quienes sean reconocidos en sus cargos o sustituidos lo sean en base a los resultados de su ejecución, en los instrumentos de evaluación y en base a los criterios que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público y sus reglamentos. Ya en ocasiones anteriores nos hemos referido a la tardanza de producir este necesario proceso de renovación y evaluación de los miembros de esa institución, lo que se ha traducido en debilidades institucionales que no escapan a los factores que afectan a los poderes públicos en sentido general y que se expresan en sus tareas de persecución criminal. Lo anterior no descarta la insistencia de las instituciones sociales dominicanas de que el fondo de este proceso se salvaguarde
de algunas prácticas poco transparentes que en ocasiones afectaron la credibilidad de este importante órgano. Por ello, instamos al Ministerio Público a ajustarse a cabalidad a las bases del concurso para que salga fortalecida al final de esta etapa la confianza ciudadana pueda ser valorada como positiva desde la sociedad. Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, apelamos a las organizaciones sociales comprometidas a redoblar su interés por estos procesos y mantener los mecanismos idóneos para su seguimiento constante, aportando ideas para el fortalecimiento de este y de todos los órganos que componen el sistema de justicia en nuestro país. El Ministerio Público necesita ser evaluado y necesita también una renovación orgánica, y para ello requiere revestirse de una gran legitimidad social e institucional que pueda permitir superar los problemas que le aquejan heredados del pasado. Agradecemos la participación de nuestros expertos invitados. Me refiero a la doctora Fabiola Medina Garnes, me refiero también al doctor Ramón Emilio Núñez, quien fuera director de la escuela del Ministerio Público, que ya viene de camino, y al licenciado Eric Raful, profesor de la Escuela Nacional del Ministerio Público, quienes han transitado una larga y fructífera trayectoria en los temas relativos al Ministerio Público, tanto en su cuestión orgánica como dogmática. Reiteramos nuestro agradecimiento por la presencia de todas y todos ustedes y les exhortamos a seguir participando de manera activa en cada espacio de intercambio que contribuya a promover juntos un verdadero clima de confianza institucional, seguridad jurídica y un mejoramiento integral del sistema de justicia de la República Dominicana. Antes de darle la palabra al licenciado Eric Raful, quiero señalar lo siguiente, y ojalá y que este panel pueda servir para arrojar luz. Se ha cuestionado la celeridad del proceso, se ha cuestionado la composición de los miembros del Comité de Evaluación, entre otros cuestionamientos. De lo que se trata es ver de qué forma nosotros podemos contribuir a que lo que se pueda todavía mejorar, todo es perfectible, se mejore, y quiera Dios que el Ministerio Público en esta ocasión salga airoso como esperamos desde la Fundación. A continuación le doy la palabra al licenciado Eric Raful. Cada uno de los panelistas tienen de 10 a 15 minutos y luego aquí hay miembros del Ministerio Público, hay personas ligadas a la institución y abrimos entonces el debate. Eric. Bueno, Fabiola ha pedido la palabra. Buenos días a todos. Inicio diciendo que según mi interpretación, y yo lo que quiero ser en este caso es primero que nada técnica, no seca como descanse en paz el doctor Pina, porque nunca puedo serlo, la pasión no me deja, pero sí lo más objetiva posible. De acuerdo a los textos que son aplicables en este caso, la Ley Orgánica del Ministerio Público, como todos ustedes saben, cuando habla de la designación de los fiscales, procuradores fiscales titulares, no habla de concurso, no tiene la palabra concurso por parte. Es el artículo 41 y esa disposición legal lo que dice que los fiscales, procuradores fiscales titulares, que son en este caso, digamos que la razón principal de la discusión, serán designados
por 4 años y que al llegar es el término de esos 4 años serán entonces, podrán ser nombrados, reelectos, redesignados por un periodo igual, único, final, previa evaluación. Eso es lo que dice el artículo. Y todos aquí entendemos la ley, sabemos interpretarla. Realmente, si la ley no se refiere en ese momento a un concurso, lo que ocurriría es que hay que, luego de esos 4 años, hacerle una evaluación y ver si esa evaluación es correcta, cómo ha desempeñado esos 4 años, y de eso de evaluación sí, yo sé mucho, podemos hablar la vida entera y eso no es realmente el objeto de esta mesa redonda. Pero eso es diseñar un instrumento que pueda decir, mira, yo me llevé de estos indicadores, esto era más o menos lo que yo entendía que se debía lograr, esta es la manera como hacer, se hace un 360, se hace un 180, se hace lo que ustedes quieran, se le pregunta a la ciudadanía, se le pregunta a lo que son sus homólogos, sus laterales, se le pregunta a lo que son sus empleados y se dice, perfecto, esta persona pasó esta evaluación y se les renueva el periodo. Algo que sí puede inferirse de ese texto es que son 8 años máximo, porque la ley sí es clara cuando dice que es un único nuevo periodo de 4 años. ¿Qué ocurre entonces con los fiscales titulares, a mi interpretación legal, que fueron nombrados bajo el imperio de esa disposición, de esa ley? Pues para mí realmente no tenían la obligación de concursar. Esas eran personas que debieron, al término de los 4 años, haber sido evaluadas para saber si se les renovaba o no el periodo de los 4 años que determinaba la ley. ¿Qué ocurre? Que antes de que transcurran esos 4 años, para algunos de los fiscales que están ahora mismo designados, hay una designación de un reglamento. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos en ese momento como técnicos, y aquí quiero de nuevo insistir que lo que estoy hablando es como abogada, si ese reglamento, que sí habla de un concurso, que sí establece que todos los fiscales titulares tienen que ser designados por un concurso, si ese reglamento le era aplicable o no a los que ya habían sido nombrados. Es decir, si ese reglamento era de aplicación inmediata, retroactiva para la que yo estaban, o si por el contrario, esta gente se regían por la ley. Yo me inclino a pensar que estaban regidos por la ley. Este reglamento tenía entonces que ser aplicable a los fiscales titulares que fueran designados en un futuro. Esa es mi interpretación como técnico. Alguien podría decir lo contrario, alguien podría decir no, realmente ese es un reglamento que era de aplicación inmediata, por lo tanto, cuando esa gente cumplieran sus 4 años, ¿qué tendría eso de bueno? Bueno, el que todos aspiramos, y eso sí lo decía Servio Tulio ahorita, yo creo con muchísima razón, a que cada vez más la carrera del Ministerio Público se rija por las mejores prácticas y todos aspiramos a que realmente el concurso sea un instrumento común, valioso, rutinariamente utilizado para escogerlos, porque todos entendemos que bien llevado, bien conducido, sin cuestionamientos, esa es la mejor forma de seleccionar a los mejores. Entonces, podríamos decir, bueno, la aspiración, el deber ser, sería de que en el momento que vayan cumpliendo sus términos, todos los fiscales puedan ser escogidos, los titulares, por un concurso, con lo cual garantizamos que vamos a estar seleccionando los mejores. Pero de verdad, una cosa es el deber ser, y a eso es que todos aspiramos, y ahí es que queremos llegar, y yo soy una defensora total de los concursos, y entiendo que sería la mejor manera de escogerlos, pero lo cierto es que desde el punto de vista estrictamente de la interpretación legal, los titulares que estaban designados al momento en que ese reglamento se pone en práctica, entra en vigencia, no tenían que someterse a ese requisito, sino que estaban regidos por el texto de la ley en el momento de su designación. Esa es mi opinión personal. Esa es la parte legal. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con el proceso como tal? Y podemos hablar un poco de las personas involucradas. Bueno, está pasando que existen titulares de muchas posiciones, ahí no me voy a referir solamente a los procuradores fiscales titulares, sino de otras posiciones, a quienes la ciudadanía le tiene un gran respeto, porque se lo han ganado,
porque realmente han hecho un trabajo extremadamente valioso y las personas, los que estamos en el sector, los que los conocemos y además la ciudadanía en general, reconoce que han hecho un excelente trabajo. Son personas íntegras, son personas trabajadoras, son personas valientes que han hecho un excelente trabajo y que la ciudadanía entendería que en ese caso, bueno, hay que buscar una oportunidad de ver cómo ese trabajo es evaluado, bien evaluado, y tienen una oportunidad de participar. Esas son las cuestiones personales, ya en concreto, ya no estoy hablando en abstracto, donde ya les expresé cuál era mi opinión. Y luego viene el deber ser, que yo les decía ya y les adelantaba mi opinión. En el deber ser, realmente yo pienso que el concurso es un instrumento extremadamente valioso para que las personas que se resulten seleccionadas para posiciones tan importantes como esta, ojalá la Procuraduría General de la República pudiera ser por concurso, si algún día llegamos ahí, qué maravilla, o por lo menos pudiera tener una designación mixta en el que no solamente interviniera el Ejecutivo, sino tuviera que tener algún tipo de ratificación congresual o la que fuese, o se hiciera de una manera mucho más transparente, donde hubiese una evaluación, etcétera. Ese es el deber ser. Eso es a lo que en algún momento deberíamos llegar y donde no estamos. Con eso quiero dejar mi posición clara de que realmente el concurso para mí es una herramienta extremadamente valiosa y que yo entiendo que en mi caso en particular yo no hubiera tenido ningún problema en someterme a él. Siempre y cuando estuviese clara de que no se trata en ese caso, como nosotros hemos asistido tantas veces, a procesos que son armados de una forma extremadamente cuestionable y en el cual los candidatos que van a seleccionarse finalmente, que van a resultar ganadores, y con esto me estoy refiriendo incluso a selecciones que no son solamente del Ministerio Público, sino también de jueces, son conocidos por adelantado y se escogen en base a unos criterios que no tienen nada que ver con sus méritos, ni con su conocimiento, ni con sus evaluaciones de conducta, ni mucho menos. Y en ese caso, realmente pienso que nosotros lo que debemos poner muchísima atención ahora al proceso es a no solamente el hecho de que se haya escogido una herramienta que es correcta, sino también a lo que se persigue finalmente lograr. Si lo que se persigue es que los seleccionados sean personas que ya han sido anteriormente escogidas y que no va a tener nada que ver con los méritos ni con las habilidades, etcétera, pues la ciudadanía debe estar muy atenta para reprochar un proceso como ese. Con esto paso la palabra a lo verdadero experto. Gracias. Cuando yo entré a la fundación, la presidenta de FINJO era Fabiola y me sometieron a un proceso de evaluación, recuerdo yo. Muy complicado. ¿Qué ganaste? Sí, pero me la pusieron en China porque inclusive hasta me mandaron donde una psicóloga que yo no sabía lo que estaba pasando. Yo escribí elefante y buscaba si dónde estaba el rabo de la lombriz. Yo no me estaba dando cuenta de qué era lo que estaba pasando. Pero me consta, y es la razón por la que tú estás aquí, y sobre todo porque en todos estos procesos, cada vez que hacemos este tipo de actividad, tú has venido participando, porque tú creces en eso. O sea, ella es Verizon, ella tiene una visión Verizon en donde entiende que a la gente hay que estarla evaluando permanentemente. Y yo he llegado a la conclusión de que ella tiene la razón. A la gente hay que evaluarla, sobre todo cuando ocupa posiciones públicas. Y la verdad que la explicación que hiciste no tuvo ningún tipo de desperdicio. Quiero darle la palabra a Ramón Núñez. Ramón Núñez fue director de la escuela, del Ministerio Público. Y duraste como 5 años, ¿eh? Y maneja estos temas también. Fue uno de los relatores de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Él fue miembro de la comisión cuando el magistrado Radamés Jiménez. Y conoce no solamente el texto legal, sino también que todo lo que tiene que ver con el diseño de pruebas académicas y toda esta cosa. Y este proceso tuvo
una parte académica que fue la que se celebró el sábado pasado. De todos modos, te voy a dar la palabra, Ramón, para que tú nos analices en sentido general y en contexto todo esto. Buenos días. Siempre Servio Tulio me pone a madrugar en estas mesas, pero me corresponde agradecer a la Fundación. Ya pensaba yo en el camino que hace 20 años más o menos que he tenido el honor de ser su investigador asociado en algunos de estos temas de justicia. Y hace más de 20 años, parte de la agenda de el fortalecimiento de la democracia en República Dominicana pasa por también el fortalecimiento del sistema de justicia, del Poder Judicial como una instancia paritaria de gobierno y del Ministerio Público como encargado de la investigación y persecución penal, pero también con unas responsabilidades mucho más amplias en el ámbito de la política de persecución penal, de las respuestas del Estado Dominicano a los conflictos con relevancia penal. Hace más de 20 años, una fiscalía era una esquina en un palacio de justicia. Era un lugar que no tenía ni siquiera un letrero, pero era un grupo de personas. Ese grupo de personas, hoy en día, una cantidad de ellos todavía forma parte de esa institución. Veo, por ejemplo, a mi distinguido amigo Germán Daniel Miranda Villalona, por ejemplo, que ha sobrevivido los vaivenes de la política, porque otro de los problemas que tenía hace 20 años el sistema de justicia completo era que no teníamos funcionarios estables. No había lo que hoy se llama una carrera. En palabras llanas, cuando se habla de una carrera, de lo que se trata es de estabilizar a un grupo de funcionarios cuyo, digamos, su permanencia en el cargo no dependa de que tuvo un encontronazo con un regidor, con un alcalde pedáneo, con un diputado, y a veces puede ser que lo tuviera con lo que hoy se llama ministro. Pero era tan débil el sistema de justicia que cualquier juez de la República que tuviera un problema con un concejal de un distrito municipal, posiblemente amanecía sin sus funciones y otra persona designada. Esa ya no es la realidad en República Dominicana. Ahora, como siempre, ese es un tema, cuando uno va avanzando en el proceso, también va avanzando la demanda de un mejor manejo de todo eso. O sea, esto va increciendo, ¿va? Como diría mi compañera de estudio, Yáscara Vargas Flores, antigua defensora pública. Eso va así, de esa manera. O sea, que no nos preocupemos porque hoy estemos muy preocupados. Eso es una muy buena señal de que de alguna manera algunos de las metas que nos propusimos se han ido cumpliendo. Dicho esto, también pienso que hay que dejar las emotividades aparte. Yo no puedo ser la persona más adecuada para eso, porque desde Fabiola hasta Erika, hasta Servio Tulio, han recibido la descarga de mis emociones. ¿Qué les digo? Finjus, que ha seguido este proceso, que lo ha impulsado desde sus inicios, desde que no había carrera, hizo hace unos años un diagnóstico sobre el estado de situación de los procesos de selección, promoción y disciplinarios en el Poder Judicial y el Ministerio Público, en un programa que se llamaba Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, con el apoyo de USAID. Y bueno, también el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, que me honro en presidir, estuvo a cargo de ese. Se estudió tanto los procesos de selección, promoción y disciplinario en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Entre las
entre las recomendaciones de ese estudio, que no eran muchas, recuerdo que voy a mencionar por lo menos las primeras 4 recomendaciones. Señalaba lo siguiente, eso es alrededor del año 2012 u 11. El concurso público debe realizarse con una periodicidad anual o bianual, hasta tanto se haya completado el número de miembros del Ministerio Público en función de las necesidades institucionales. Segundo, es preciso descontinuar la práctica de designación de interinos por un periodo que en los hechos resulta indefinido y deviene en permanente, afectando el sistema de carrera del Ministerio Público. Tercero, transparentar los criterios aplicados para los ascensos de los miembros del Ministerio Público y reducir la alta discrecionalidad en la toma de decisiones. Cuarto, elaborar e implementar el escalafón del Ministerio Público. Muchas de las incertidumbres, dudas, especulaciones, también tengo que agregar, que hoy en día se manifiestan a propósito de este concurso, quizás se debe a este último punto, a que no se ha implementado un escalafón. Un escalafón da certidumbre acerca de quiénes podrían ser las personas que están en la ruta hacia ser, por ejemplo, titulares. Y si algo se le puede criticar a estos procesos es que no son continuos. Dicho esto, lo bueno, esa es la crítica, lo bueno es que se avance en ese sentido. Muchas de esas personas que hoy en día quieren legítimamente ser miembros titulares de una fiscalía son hombres y mujeres de carne y hueso que estaban sentados en el mismo cuartito donde estaban sentados los que hoy son titulares, que por cierto son personas con respecto a las cuales yo tengo la mejor consideración. Coincido con Fabiola, que creo haber escuchado, porque yo llegué tarde, que esto no tiene nada que ver con los que actualmente cumplen esas funciones. Me parece que han hecho una excelente labor, y si ha dolido un poco su labor, es precisamente otra señal de que aquellas metas de alguna manera se han cumplido. Lo contrario sería decir que hemos fracasado. Yo escucho muchas discusiones acerca de que como que viene un diluvio. Si no creemos y queremos el fortalecimiento de la democracia, de la institucionalidad, esto no puede ser basado en liderazgos personales. Esto no puede ser basado en una especie de mesianismo. Son gentes todas ya grandes que van a seguir contribuyendo al desarrollo de la comunidad jurídica, tanto desde la función del Ministerio Público como de otras funciones, y que ya han hecho su contribución. En los retos de ese proceso de renovación del Ministerio Público, yo sé que hay un concurso en marcha, pero como ya yo no me dedico mucho a hacer esos diagnósticos, etcétera, no es que yo tengo muchos detalles, pero sí tengo muchos amigos dentro y fuera del Ministerio Público. Y lo único que quiero decir es que ha habido una queja que me parece razonable, en el sentido de que se convoca un concurso un lunes para una actividad que es un sábado o algo así, un viernes o un sábado. A mí no me parece razonable. No hay forma de que yo lo pueda defender. Pero como yo creo también en la presunción de inocencia, en la especial deferencia al legislador, creo también que al que administra procesos, uno no puede juzgarlo y condenarlo por adelantado. También he visto que el proceso, las autoridades del Ministerio Público han integrado
a instituciones para que acompañen ese proceso. Y yo no puedo evaluarla por adelantado. También me mandaron un video donde hay una periodista que señala una serie de cuestiones donde supuestamente hay personas, por cierto, todas, muy competentes la mayoría, y con una historia en el Ministerio Público. Pero ese no es el tema, porque no es que sean competentes o no, es que tiene que haber un concurso. Y un concurso significa entonces que usted compita en igualdad de condiciones. Pero si a mí me vienen aquí, si la invitación a mí ha sido para que yo dé un dictamen acerca de eso, yo no tengo base para opinar. Lo único objetivamente que yo puedo opinar es que me parece corto el plazo, demasiado corto. Si fuera un constitucionalista diría que es irrazonable ese plazo. Y eso veremos. Lo otro que yo quiero señalar es que, aparte de Fabiola, que sigue siendo joven, todos nosotros nos hemos puesto viejos en esta lucha por el fortalecimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público. Fabiola cada vez más joven y se ríe a carcajadas. El tema es que hay otra cosa que a mí también me duele en ese fortalecimiento. Yo nada más oigo las voces de los jueces y de los fiscales cuando su puesto está en juego. Entonces, yo creo que como las cosas van por etapas, yo creo que ha llegado la etapa en este país de que tomemos en serio esas funciones. Como siempre, yo estoy tal vez diciendo algo imprudente, pero nada, eso es lo que me ha tocado en la vida. Yo no puedo, yo veo una enorme movilización, pero entonces, ¿dónde está por qué durante tantos años no se dio continuidad a los procesos de evaluación, etcétera, etcétera, y no había una sola voz, como no la habrá después que se defina quién va a ser o no va a ser los titulares? Entonces yo creo que eso también implica que vamos a tomarnos en serio el tema de ser miembros del Ministerio Público, como hay que tomarse en serio lo de ser miembro del Poder Judicial. Creo que no he sido tan duro, he sido muy prudente. ¿Qué otra cosa yo puedo señalar? Algo que escribí y que me he dado cuenta, lo dije de aquel lado, en la otra mesa, hablando de un tema muy diferente, pero todo termina en el sistema de justicia. Y es que no hay recetas nuevas. Muchas veces nos ponemos a tratar de buscar una explicación nueva. No, esto es sencillo. El fortalecimiento de las instituciones no necesita que nosotros busquemos explicaciones nuevas. Es verdad que la sociedad cambia, pero como nosotros estamos en un nivel tan elemental y lo que estamos haciendo es fortaleciendo las instituciones, la receta está clarísima. En el caso del Ministerio Público, la carrera. ¿Y qué es la carrera? ¿Un privilegio? No. Es una forma de tener fiscales estables. ¿Para qué? Para que sean independientes. Pero ¿cuál es el contrapeso de esa estabilidad? La evaluación del desempeño. Entonces yo no puedo tener carrera calladito durante 10 años y el día que van a elegir uno nuevo, entonces todos los fiscales les preocupa el concurso. Pero yo no veo ninguna voz hablando de la evaluación del desempeño. Ni siquiera los que hoy dicen que no fueron evaluados. Porque además tienen preocupaciones que van más allá, porque tampoco quiero ser duro, pero yo no puedo dejar de decir lo que yo digo en clase. Los fiscales dominicanos están en todo menos en misa. ¿A qué me refiero? A que opinan sobre todo, se tiran fotos sobre todo. Entonces, ¿cómo es posible que un tema tan serio,
como ese de la estabilización de los fiscales y la evaluación del desempeño sea un tema de un día. Y ustedes saben qué pasa con las luchas de un día, que no llegan a ningún sitio. No llegan a ningún sitio porque son coyunturales. Entonces, ahí es un tema que yo creo que debe ser yo parezco ahora últimamente un predicador, de reflexión. Para nosotros, que hemos de algún modo apostado a esto, y para los que son miembros del Ministerio Público. Entonces, decía que son algunos elementos o ingredientes de esa receta. Carrera, que significa estabilidad. Evaluación de desempeño, que es la contraprestación de que a usted lo dejan ahí, estable. Y hay otra cosa importante, que son los sistemas de gestión, o sea, la forma en que operan. Eso es, de eso. Y hay algo adicional, que es el sistema, el control disciplinario, si se quiere llamar, asegurar la integridad de los miembros. Entonces, todo eso, toda esa receta está diagnosticada aquí y en toda América Latina. Entonces, yo ni puedo ser partícipe de decir que el mundo se está acabando, porque no se está acabando. Lo que es que hay que seguir trabajando en esos temas, pero tampoco soy partícipe de decir que fue que cuando nos sabíamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. No, no es eso, ni siquiera eso. Es que debemos tener compromiso con el fortalecimiento de los actores del sistema de justicia. Yo creo que yo he hablado poco y no me ha salido tan mal. Muchas gracias a Finjus por esta oportunidad. Muy bien. Yo quiero darle la palabra a Eric Raful, que como dije, ha venido muy ligado a la Fundación en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional del Ministerio Público y ha sido uno de los capacitadores desde la escuela. Así que, Eric. Gracias, gracias a Finjus de nuevo por contar con nosotros para, como tantas veces, para la evaluación de temas que tienen que ver con el sistema de justicia, básicamente penal. Bueno, después de estas dos intervenciones creo que es poco lo que nos queda por decir. Magníficas intervenciones que pienso que algunas consideraciones, quizá para apuntalar alguna cosa, una pequeña diferencia con un tema de la amiga Fabiola, pero ligero, que quiero señalar. Quiero partir de una reflexión, de las tantas brillantes reflexiones que acaba de hacer Ramón. Es la que tiene que ver con el empoderamiento de los actores. Eso es, desde que se inició el proceso de reforma, siempre existía una premisa comentada al principio y olvidada después, era que el éxito de la misma iba en gran medida a depender de ese empoderamiento, o sea, de que cada cual, la escuela de la judicatura, la escuela del Ministerio Público, el sistema, la justicia, el Ministerio Público, las asociaciones de jueces, las asociaciones de los fiscales, que todo en una dinámica democrática se empoderaran de sus misiones, impusieran de manera paulatina lo que en una dinámica de diálogo y confrontación, lo que es el establecimiento de un sistema de carrera y un proceso de institucionalización. Y esa ha sido una de las mayores falencias, porque me llamó muchísimo la atención, y creo que es lo más significativo, como Ramón expresaba el hecho de que venimos a hablar de esto 6 años después, o 8 años después, o 7 años después.
y no se constituye un tema permanente de los actores. Y eso tiene un poco que ver con una falencia del actor social para asumir su rol e ir dejando atrás las prácticas del pasado. Y yo siempre pongo un ejemplo que es muy ilustrativo. De tantos años dando clases en la escuela del Ministerio Público, me encuentro en la Fiscalía del Distrito Nacional, en los ajetreos del ejercicio, con un exalumno de la escuela del Ministerio Público. Oh, profesor, qué bueno que lo veo. Quería hablar con usted porque me han trasladado ilegalmente y necesito su ayuda. Y yo, pero mi hijo, vamos arriba, ¿qué pasó? Me cuenta. Y bueno, vamos a iniciar un reclamo, como manda la norma, pues, somete una queja y vamos a proceder a que tu caso sea conocido. Mi sorpresa fue de estupor cuando esa persona me dijo, no, yo no quiero problemas con las autoridades, yo no quiero problemas con el procurador, no, yo no quiero hacer un reclamo. Como usted es amigo del procurador, entonces Francisco, como usted es amigo del procurador, hable con él para que me coloque. Yo no, mijo, de eso no es lo que se trata. O sea, si a ti te han vulnerado tus derechos, tú tienes que ejercitar y reclamar por la vía correspondiente que tu traslado no es el adecuado. No me pida que vaya a hablar con Francisco para que te recoloque en un sitio, porque eso no lo vas a lograr. Si tú estás dispuesto a ejercer tu derecho y a reclamar que se te respete como miembro del sistema del Ministerio Público, pues entonces tú cuentas con mi apoyo, pero fuera de ahí no, porque entonces tú lo que estás promoviendo. Pues entonces ese es un grave problema. Y quiero rescatar el valor de lo que acaba de decir Ramón. O sea, ¿por qué no hay un activismo permanente de los actores en reclamo del establecimiento, del fortalecimiento, por ejemplo, de la periodicidad anual o bianual que hablaba el diagnóstico de Finjo, a propósito de la necesidad del establecimiento de un sistema de carrera? Hablando con unos fiscales norteamericanos en uno de los debates a propósito de la reforma de justicia, alguien le preguntaba de por qué hay tantos acuerdos en Estados Unidos. Los fiscales llegan a muchos acuerdos con los acusados para conseguir penas o lograr el éxito de su caso. La respuesta fue interesantísima. Es que estamos sujetos a evaluación permanente. Es que un caso le cuesta al pueblo norteamericano entre 150 o $200,000 del público. Y puede costar más dependiendo del caso. Gracias, Fabiola. Y por lo tanto, si yo llevo como fiscal, hago 15 acusaciones y la justicia me tumba 8, yo tengo problemas como fiscal. Tengo problemas, voy a ser sometido a un periodo de vigilancia y quizás tenga una segunda oportunidad, pero muchas veces preferimos hacer acuerdos porque obtenemos una condena y eso va para el récord nuestro. O sea, el fiscal se cuida ¿en función de qué? De una evaluación de sus investigaciones y de su trabajo, porque esas investigaciones le cuestan un dinero al erario público y ellos tienen que preservar eso. ¿Dónde están las evaluaciones acá? Permanentes, anuales o bianuales, que se deben hacer. O sea, el establecimiento de un sistema de carrera parte o para su mayor legitimidad tiene que partir, como decía Ramón, de un régimen permanente para el escalafón de evaluaciones permanentes de desempeño, sujetas a criterios profesionales. Ahora bien, ya entrando en la actual convocatoria, quiero, al igual que Fabiola, decir que poco y Ramón también, lo que uno conoce los detalles. En los últimos 2 días, a propósito de este evento, traté de indagar tanto del lado de las críticas como del lado de los actores qué ha sucedido. Y la única manera de
lograr un nivel de objetividad es ateniéndonos a la norma y a los precedentes. No tenemos otro mecanismo de evaluar las virtudes o falencias del actual proceso que ha convocado el Consejo Superior del Ministerio Público. Desde el punto de vista de la norma, no existe, en apariencia no existe ninguna vulneración a lo allí establecido. Se está actuando y se está organizando esta evaluación exactamente, puntualmente, y eso pude revisarlo bien anoche, conforme a los criterios que están establecidos. Y aquí el único puntico que tengo de diferencia, pero que es válida la observación de Fabiola en el sentido de ver si el reglamento entró en vigencia o no. El propio reglamento establece, del 2014, que entra absolutamente en vigencia al año siguiente. O sea que en el 2015, de acuerdo a al propio texto aprobado por el Consejo, que lo firma ahí, lo encabezaba Francisco Domínguez, entra en vigencia y como reglamento que tiene que ver con todo el sistema de carrera, no establece en ningún lugar que su vigencia es para los fiscales, para los casos que van a entrar nuevos, sino que pura y simplemente entra en vigencia. Y si entra en vigencia, entiendo que debe aplicar para todo el mundo. En ese sentido, conforme lo establece el reglamento y la ley orgánica, lo que se está haciendo conforme se establece en la norma. Ahora bien, concuerdo con Ramón en que es ciertamente irrazonable el plazo de 6 días. Inquirí sobre ello, investigué. Me dijeron que fue de 5 días y que después, por queja de los propios fiscales, se aumentó por 6 días más. O sea que en términos reales, Ramón, que hablábamos ayer de eso, fueron 11 días. La norma no establece un plazo. Quizás es una buena oportunidad para que esto se reglamente de cara al futuro, un plazo que sea más razonable. Pero también eso se caería de la mata si estuviésemos ya organizados los sistemas de evaluación que concluyan con la evaluación general para los ascensos, que es lo que debe organizar en términos generales un sistema de carrera. Pero concuerdo que en principio es un tema irrazonable. Elementos, esa es la parte crítica que creo que debe ser tomada en cuenta. Elementos buenos de cara a esta experiencia se están evaluando para las fiscalías especializadas. Creo que eso es un paso de avance. El que se evalúen los fiscales para la fiscalía especializada. Existe ahora un jurado ad hoc. Creo que ese jurado, si están bien claros, como decía Servio Tulio, los mecanismos de evaluación y se somete todo esto a los mayores rigores de transparencia, es un paso de avance que no existía. También recordaba ahora cuando Servio Tulio recreaba las torturas a las que Fabiola lo sometió para entrar a fin con un estudio psicométrico. Yo pienso que sí, que eso es positivo y vi en la investigación que hice que hay 4 evaluaciones que son la curricular, la prueba escrita, que es la que refería Servio Tulio, que como miembro de la escuela, como observador participó el sábado pasado. Se introdujo la prueba psicométrica y se introdujo también, que es una prueba que es importantísima. Parece que Servio Tulio la pasó, en fin, aquella vez, aparentemente con mucho esfuerzo, pero la pasó. Y finalmente la entrevista. Según las investigaciones que hice, el proceso de evaluación deberá durar
aproximadamente 30 días en lo que se materializan estos 4 renglones de prueba. Dicho esto, lo que es importante hacer la siguiente precisión. Creo, al igual de los dos compañeros que me han precedido en la palabra, que nadie puede cuestionar la importancia, la brillantez y de desempeño de los actuales fiscales titulares. Pienso que el hecho de que esté sucediendo este movimiento en la sociedad, que sé que hay periodistas a quien yo respeto muchísimo, de quienes somos amigos, que han hecho una serie de denuncias, posiblemente allí hay uno de los principales componentes del resquemor, es precisamente el buen desempeño que han tenido por lo menos las fiscalías más relevantes en el quehacer público actual. Ahora, al igual que Ramón, entiendo que si estamos propendiendo por un sistema de carrera y nos llevamos de los precedentes y de la norma, es claro que nadie es imprescindible y nadie es eterno. O sea, la ley establece claramente 2 periodos. Como muy bien señaló Fabiola, es clara en decir que el segundo periodo es el último, una única repetición por 4 años, y al margen de eso yo pienso que, como decía Ramón, en ese mismo cuarto donde estaban los actuales titulares, en ese mismo cuarto estaban muchas personas que están hoy aspirando. En términos generales, yo pienso que hay que aprovechar la actual situación, los actuales cuestionamientos para dotar, como decía Sergio Tulio, de la mayor transparencia posible este proceso, pero sobre todo para que se mejore su reglamentación de cara a que temas irrazonables sean establecidos más claramente, pero que se organice un sistema de evaluación de desempeño con carácter y vocación de permanencia que constituya la principal herramienta para que quienes verdaderamente son merecedores de ascender en el sistema de carrera del Ministerio Público tengan claramente establecidas las reglas al respecto. Muchas gracias. Muy bien. Y que cualquier situación que se vaya presentando durante el proceso está en la fase B, son 4 fases. Lo importante es que el Ministerio Público lo explique con los mayores niveles de claridad, porque a fin de cuentas uno lo que quiere es que esa institución se fortalezca. Gracias en nombre de la Fundación, ¿ok? Y un abrazo a todos.